Ok, lo que quiero hablar es de qué vamos a ver, qué vamos a hacer en el resto del año, porque estaba mirando el curso. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Ok. En el curso de Big History hemos terminado las primeras 8 unidades y ahora toca la parte de aceleración, donde, bueno, está la revolución industrial, pero luego hablan de, por ejemplo, cómo se crearon los estados modernos y hablan de, eh, estados De eso está modernos y discutiendo en entidades la otra reunión ahorita. y, y luego hablan del futuro. Pero todo esto de aceleración, ellos lo tienen en este curso de World History. O sea, por ejemplo, esto de los estados modernos y las identidades que, que hablan de, o sea, cómo se creó el concepto de nacionalismo. eh, en el otro curso lo tienen explicado. Ah, perdón, este es el mismo que les acabo de mostrar. No, en los otros cursos lo tienen explicado, creo que más en detalle incluso. Eh, eh, entonces, no sé si, eh, porque bueno, lo que he visto es que como son cursos de World History, aquí tienen mucho más detalle de eso. Pero bueno, quizá lo que debería hacer es terminar el curso de Big History para poder decir, he dado el curso completo de Big History. Y después, de repente, agarro algunas cosas de los otros para completar y después ya veré si doy el otro curso o no. Pero, porque he visto que en el otro curso tienen un montón de cosas. O sea, por ejemplo, aquí cuando hablan de nacionalismo, tienen el italiano, el Cuando alemán. hablas de, perdona, cuando hablas de otro curso, ¿a qué te refieres? Ok, Exactamente. aquí está el curso de Big History y ellos tienen Sí. bueno, tienen varias versiones del curso de World History. Ajá. Ah, Ok. ok. Cuando digo el otro Ok. curso me refiero al de World History y ellos tienen varias versiones. Tienen uno que es empezando con Big History, tienen uno empezando en 1200, tienen uno empezando en 1750 y tienen este llamado AP, que creo que en Estados Unidos se llama Advanced Placement, ujú. que es el más completo. Advanced Placement son unos exámenes como lo que creo que actualmente en la Bolívar se llaman matemáticas y matemáticas de honor. O sea, la gente puede tomar un curso de historia normal y luego puede tomar un curso Advanced Placement de historia mundial. Como que es un curso más avanzado que Que es. te dan créditos No, para el college. Lo tomas en secundaria, en high school y te dan créditos para el college. Sí, creo que De un- entonces las universidades más exigentes valoran más los advanced placement que los otros. Bueno, en fin. Entonces, este está súper detallado en muchas cosas. eh, no, no, en fin. Quería mostrar que el tema del nacionalismo, eh, ellos lo tienen súper bien explicado en varios. Y de hecho, el último video que yo estaba pensando mostrar era de, ¿dónde está? Gustavo, yo te doy Ya, dime, una dime. recomendación. Sí, Te doy una recomendación. dame. Terminemos Big History. De acuerdo. Terminemos Big History como está. Y después que terminemos Big History, pasamos a un Ah, curso de excepción. discutimos. Ok, Viendo la otra historia. ¿Me de explico? acuerdo, Pero de ya acuerdo. tenemos por lo menos en lo primero completo. No empecemos a avanzar en otra cosa cuando no hemos terminado lo primero. De Entonces vamos acuerdo. a terminar Big Una, History, terminado Big History, y entonces pasamos al siguiente. De acuerdo. Acordamos los mismos temas, Ahí pero ya, ya. ya veremos. De acuerdo, de yo les acuerdo. quería pedir excusas, pero hoy he tenido una internet terrible. Me he desconectado como 4 veces. Los videos los vi muy mal, con muchas interrupciones. Ahorita de repente se estabilizó, se volvió a conectar, pero en general hoy ha sido Ok. muy malo para mí en términos de Big History. Me perdonan, pero esa es Nada, la realidad. He visto muy poco. Sí, bueno, disculpen. Bueno, no. pero ya Gustavo publicará la playlist del Sí, sí, sí. Y bueno, video y y ya el te otro video que había elegido acerca de qué es el nacionalismo,
que se parece mucho, Emiro, creo que no estabas conectado cuando mencioné, o sea, todo esto del nacionalismo y del otro, lo que el brasileño hablaba de la conciencia de clase, eh, me recuerda lo de Harari, que las ficciones que creamos y que los humanos nos las creemos. Sí, Bueno, porque, mire, mi respuesta, una respuesta que yo tengo a por qué hay guerras, es porque hay gente dispuesta a morir por un grupo, porque si la gente objetara y dijera, no, yo no estoy dispuesto a morir o yo no estoy dispuesto a matar a nombre de mi grupo, o sea, si los soldados, si no hubiera gente que estuviera dispuesta a ser soldados, no veo cómo pudieran los generales hacer guerras. pero antes tú no tenías una opción, me perdonas que te lo diga. O sea, por ejemplo, en nuestro mismo país, hasta hace muy poco la recluta era obligatoria. En Ujú. muchos países sigue siendo obligatoria. Los ingleses desde hace mucho tiempo tienen un ejército voluntario, pero eso, ellos Ahora, son una excepción. ahora, yo quiero saber, preguntarle, ¿ustedes saben si en Venezuela, por ejemplo, existe el concepto de objetor de conciencia? No, no creo que exista. Ese es supuestamente es el tercer poder, ¿no? Solamente que es el primer corrupto que hay. Perdón, Es el tercer poder, no sé. el poder moral. ¿Ah? Ah, Esa es la idea del poder moral, que Mira, tiene ¿cómo que Gustavo, se llama? Está el procurador, no, está el fiscal, está la fiscalía, está el Ministerio Público, estaría la Contraloría y está el otro que se me olvida, que es la de la ciudadanía, el poder ciudadano. El defensor el del poder pueblo. ciudadano. Ujú. Ajá, es. Ese Pero la supuestamente es el objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia no. De hecho, aquí, cuando había recluta, no era un argumento la objeción de conciencia para no aceptar ir a la recluta. O sea, la conscripción era obligatoria y las únicas excepciones eran que fueras hijo único y ciertamente si estabas estudiando en la universidad, entonces era una excepción. ahora, lo que yo no sé Pero también en los países en no que te podías oponer a servir existe, por objeciones de existe, conciencia. bueno, pero es que la objeción de conciencia entiendo yo que es para ir a la guerra, Ya va, no Gustavo. necesariamente No, para no. reclutar. Hay un caso documentado que recuerdo, hay una película que dirigió Mel Gibson que se llama Hacksaw Ridge, que es sobre la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo, Primera o Segunda Guerra Mundial, pero es un caso de un tipo, de un objetador o un objetor de Objetor. conciencia. Ok, un objetor de conciencia que lo hace este chamito Andrew Garfield. El chamo es un tipo Ah, religioso en sí la la película. vi. Él estaba en la guerra, pero él no mataba. Él lo que iba era rescatar a Exacto, gente. exacto. Y Creo el que tipo, era claro, de, fue, no era de Mel Gibson, creo que era de Clint Eastwood. no, fue dirigida por Mel Gibson, Ok, no importa. Pero, estoy seguro. pero él estaba en Pero la guerra, pero él no mataba. Ok, exacto, él sube, un lugar ahí y se enfrentan y el tipo rescata a no sé cuántos hombres en la noche, pero él no, digamos, el tipo sufrió por no querer usar un rifle, pues, pero eso, ya. estaba Ahora, pero, reclutado, fue a la sí, sí. guerra. Ok, de acuerdo. Voy a buscar esa. Aquí, aquí Pero en, hay otra. Ajá, dime, Eva. aquí en España, cuando el servicio militar era obligatorio, porque ya hace unos años dejó de serlo, existía la figura o sea, la opción de la objeción de conciencia. Y podías hacer el servicio social sustitutorio, Ah, ok. que O sea, mucha gente se metía a Cruz Roja a hacer el servicio social sustitutorio. Ahora, la ahora, pregunta un original, ejemplo que la yo tengo, afirmación un ejemplo original que de yo tengo, Gustavo, un ejemplo que yo tengo de objetor de conciencia es Arthur Eddington. En la película Eddington y en Einstein explican que Arthur Eddington no fue a la Primera Guerra Mundial por objeción de conciencia y más bien lo veían raro a él estudiando la física de un alemán, la teoría de la relatividad, y él fue el que en el 17 hizo la expedición, bueno, no, en el sí, 19, el etcétera. 19. Eh, Pero, eh, pero contestando, o sea, pero tu afirmación,
que es que no habría guerra si la gente se negara a ir a la guerra. Lo que pasa es que, por lo menos creo yo, en la historia no había la opción de negarse de ir a la guerra. Te voy a dar otro ejemplo, ¿ok? Porque Yéndome un los poco, otros, los soldados obligaban, o sea, te obligaban la gente. no solamente los soldados, por ejemplo, los romanos reclutaban y obligaban a la gente a ir a la guerra. Ajá, pero Inclusive, pero bueno, ok, lo que yo digo quizás es utópico y tal, pero ¿quiénes obligaban a los objetores de conciencia? O sea, si todos fueran objetores de conciencia, ok, estoy partiendo de algo falso y entonces puedo concluir cualquier cosa que las vacas vuelan, pero si todos fueran objetores de conciencia, no habría guerra, porque no habría algunos que obligaran a otros, pero bueno. pero en estos videos que tú mostraste que yo vi tan mal, de manera que seguramente porque los vi mal no entendí nada. Algunas de las personas que, cosas con las que yo no estoy seguro si estoy o no de acuerdo, la verdad que no lo sé y a lo mejor ustedes me iluminan. Algunos de ellos argumentaban que ir a la guerra era, inclusive genéticamente, estaba marcado como un impulso humano, cosa que yo no estoy Sí, seguro de pero que sea había, verdad. Yo no pero sé si había, hay, sí, hay yo unos no que sé han si hay venido con evidencia teorías de de esas, como por ejemplo el Sí, antropólogo esa este del que Yanomami, le sí, de los prohibieron de los entrar. Yanomami. Yanomami. Sí, Y pero yo no sé por qué los carajos le dicen los Yanomomo, porque son Yanomami, pero bueno. ok. Pero, Eh, pero bueno, el punto es, Gustavo, eh, yo creo que el argumento, no sé, yo me quedo con un argumento que para mí es problemático, que voy a tratar de ver e investigar. O sea, es el ser humano el tema que me pareció de todo esto, porque hay por supuesto una serie de causas de la guerra eh, que conocemos y que por lo menos a mí el nacionalismo me parece una de las cosas más absurdas que existen, pero el nacionalismo es un sentimiento que existe, pero es nuevo. Fíjate que eso es interesante, que en lo que vimos allí en la historia, el nacionalismo propiamente dicho es nuevo. Es una cosa que está en la historia un poquito después del siglo XVII por allí, pero no es una cosa que estuvo antes en la historia. El nacionalismo es un sentimiento relativamente nuevo. Pero independientemente de estas otras causas, la que me parece más, desde el punto de vista de Big History, como que más relevante para Big History ¿es genético o no el impulso de ir a la guerra? Ese me parece que es un punto importante y yo no lo sé, no y tengo bueno, una y creo respuesta. que nadie lo ¿Usted sabe, sí lo sabe? pero lo que han estado estudiando, estudian a los chimpancés, bonobos, Mm. y dicen que hay sentimientos, bueno, hay chimpancés que van a la guerra y que hay sentimientos de reconocimiento con su grupo, que lo llaman el in-group, y, y de conflicto con los del out-group. O sea, lo que yo creo es que alguien es capaz de matar a otro en una guerra porque su identificación, su sentimiento de identificación con su grupo, que puede ser una nación, una religión, una raza, eh, 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 O simplemente su gregariedad. su grupo, su identificación con su grupo es tan gran, es muy grande y su identificación con el otro grupo, es ínfima o cero, o consideran al otro grupo casi que subhumano, y entonces están dispuestos a matar. O sea, no, ah, como que han perdido o no tuvieron nunca un sentimiento de identificación con todos los humanos, y entonces ven a los otros, al enemigo, como seres a los que pueden matar. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Hitler, él fabricó muy bien, utilizando sentimientos nacionalistas y otras cosas y otros argumentos, él convenció por lo menos políticamente, a una parte importante del pueblo alemán de que los judíos estaban, me perdonan que sea tan Bueno, no, prosaico, pero estaban jodiéndolos bueno, y pero es que que había que Goering, acabar con los bueno, judíos. ¿Ok? el Entonces, famoso propagandista, creo que uno de los primeros famosos propagandistas es Goering, ¿no?
Ujú, de los Göttingen. nazis. Sí, Göttingen. sí. Y, y crearon estos sentimientos. Ahora, lo que a mí me pareció muy curioso en el video acerca del marxismo, que repito, yo no sé si ese profesor se identifica con el marxismo, pero Ese es el decía, brasileño. sí, sí, el que vimos la semana pasada, que él específicamente dice que lo que el marxismo quiere crear es un sentimiento de conciencia de clase, de identificación con tu grupo, en ese caso proletario, y de odio a los otros. Bueno, y a mí me parece que, por ejemplo, aquí hablando claramente, eh, Chávez poniéndose a cambiar los símbolos patrios. Sí, sí. Pero O eso es sea, los símbolos nacionalismo patrios, barato. pero los símbolos patrios, la idea de ellos es que te dan tu identificación con tu nación. Pero luego, cuando él los cambia y le agrega una estrella o le voltea al caballo a mirar a otro lado, él estaba tratando de hacerlo, me parece lo que un poco el brasileño decía, crear unos mitos, unas narrativas para dividir y crear conflicto Bueno, eso entre ocurrió en la grupos. Revolución Francesa, ¿no? ¿Mm? La Revolución Francesa hicieron eso. Cambiaron el concepto de tiempo y todo eso. Ya, Gustavo, aquí, Gustavo, en el curso de Big History no se habla mal de Chávez, ¿oíste? Por favor. Bueno, bueno, la verdad que yo le había dejado el logotipo de OER Project porque yo pensaba mostrar un video del OER Project y al final no me dio tiempo de mostrarlo. Acuérdense Bueno, que él le pusieron ya, mal el nombre, porque le ahora, pusieron Hugo, que significa humano gorila, y se debía no, llamar Go, porque él es más gorila que ok, humano. pero Arturo, pero te aclaro, yo no, yo solo he descrito lo que hizo Chávez. Dependiendo de tu punto de vista, eso es bueno o malo. Porque para los que querían y pensaban que era bueno dividir, lo que él hizo estaba bien. O sea, Ahora, pero pero ya va. es un Pero hecho que fíjate, él cambió los símbolos patrios y lo que estoy hablando es describiendo su estrategia de propaganda sí. para Ahora, para dividir y crear grupos. pero ya va. Fíjate, estoy de acuerdo contigo. Pero tú preguntas, ¿es eso una estrategia, por ejemplo, del marxismo? Bueno, No creo. ya va, Yo ya creo va. que es muy anterior. Bueno, ok, ok, pero en el video del brasileño que describía el marxismo y hablaba de la conciencia de clase, Él dice que la guerra de clases, pero ya va. que para crear conciencia de clase se crean narrativas, mitos, para activar Bueno, lo que él ya llama, va. entre comillas, Jorge, algoritmos etológicos. Yo sé que la palabra algoritmo, Algoritmos etológicos. así lo llama él. Yo lo Sí, estoy bueno, poniendo en pero comillas porque lo estoy para Porque citando. mí a es Jorge no le gusta lo problemático. de algoritmos. Para mí todo esto es problemático por lo siguiente. Primero, yo entiendo y comprendo que ahorita en nuestra sociedad, gracias a el primer comandante de Arturo, entre otros, Por hay favor, la mortadela galáctica conocido una en los bajos fondos. sobrereacción contra. ¿Ok? Pienso que es así y que es exagerada, eh, pero sobre exagerada. Ya, que es sobre Entonces, exagerada la reacción. sí, y me parece natural, porque, bueno, Ya. aquí han matado un poco. O sea, yo no he sido, gracias a Dios, víctima directa, pero yo tengo amigos que le han matado el hijo en una protesta. Entonces, Ya. Bueno, cuando termines, protesta. Lourdes ha levantado O, la mano. o en el caso de un muchachito del club famoso que hubo aquí, que tuvieron preso, muchísimos años, un niño de 15 años, que lo metieron preso y él se escapó al final, lograron sacarlo de Venezuela. Cuando tú estás en esa circunstancia no puede haber otra cosa, ¿verdad? Cuando hubo la bendita elección de Trump, una de las herramientas que usó los republicanos para ganarse el voto de los latinos era decir que venían a invadir, que Trump venía a Claro, rescatar a Venezuela. Y esa vaina era un mojón del tamaño, me perdonan que lo diga, pero totalmente. era una cosa Una elongada, mentira, una larga mentira. y absolutamente una mentira. Y los bolsas que se lo creyeron, se lo creyeron. Pero lo que te quiero decir es que
no, para mí no es obvio. Yo creo que cuando Marx plantea el tema de la lucha de clases, él no lo ve, no es para promover una lucha, él veía una lucha de clases. O sea, para él había en sentido figurado un conflicto, no un conflicto, pero una diferencia ante la repartición de los La medios de riqueza. producción y los medios de trabajo y del pan entre un grupo social y otro. Pero no creo que la idea era promoverlo. Sin embargo, en el caso de Stalin, en el caso de Mao, en el caso de Ho Chi Minh, sí se intentó hacer, y en el caso de Lenin, sí se intentó promover la idea de lucha de clases como enfrentamiento con el otro, como algo que había que hacer, como una guerra de clases. ¿Ok? Pero eso no era por lo menos no es, si yo tengo ahí, si yo leo todos esos libros que hay ahí de Carlitos, eso no es lo que Carlos decía, ni mucho menos. No Ah, ok, era ok. así como... Tú estás diciendo que de llamar que eso es el marxismo, ok. Bueno, Lourdes está levantando la mano. Gracias. Bueno, es que los escucho. Primero, nuevamente, es un enorme gusto de verdad volver a estar con ustedes después de unas semanas y luego me voy a tener que ausentar otra vez unas semanas por ahí. Pero bueno, a lo que quería ir es a lo siguiente. Los escucho y me preocupa un poco el que de pronto se nos escapa cuáles son las características sociales y socioeconómicas de la gente que ha formado digamos, las fuerzas venezolanas, digamos, militares, ¿no? Y ahí yo creo que ahí hay podemos hacer un ejercicio de no tan big history, pero sí un poquito de ir hacia atrás. Quizás lo que Miro acaba de comentar es bien importante para eso. Pero yo lo que se los traigo a reflexión simplemente porque siento que muchas de las Quitar mi cosas video porque que no puedo ver. ocurren en Venezuela es un poco consecuencia de que, y estaba buscando trabajos y no se los tengo a la mano, pero bueno, hay algunos otros interesantes, pero que el perfil del militar venezolano en general ha sido, en general, no digo que todos, una persona que viene de un grupo socioeconómico necesitado que cuando se ha postulado a participar en cualquiera de las fuerzas militares ha sido porque ha encontrado allí una oportunidad de tener dónde vivir, cómo vestirse y cómo comer, y por lo tanto se ha entregado a o sea, digamos, el poder del otro, o sea, el poder militar me refiero, o sea, la autoridad, porque ha garantizado allí de alguna manera su sustento, ¿no? O sea, entonces, y eso no es, yo no estoy hablando de la historia del famoso comandante, estoy hablando en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema bien crítico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la recluta, creo que todos sabemos, muchos jóvenes venezolanos de niveles socioeconómicos no tan necesitados, de una u otra manera, se han desligado de la necesidad de hacer el servicio militar porque bueno, por muchas razones, entre otras la que Miro comentaba de por qué estoy estudiando en la universidad, bueno, y eso es una cosa completamente válida, y bueno, y Bueno, existían. y yo quiero preguntar, porque yo no sé, porque yo no necesitaba, Ujú, al ujú, ser extranjero, yo tenía la ventaja ujú, de que yo no necesitaba evitar la recluta. Yo sacaba mi ujú, cédula y al ser extranjero me decía, "Ah, bueno, tranquilo." sí, sí, Pero, pero lo que yo tengo ujú, entendido, que en nuestra época de estudiantes, estoy hablando de los 80s, y no sé si ahora, ujú. es que al igual que en Perú y en otros sitios, los que estudiaban en la universidad no necesitaban hacer la recluta. Sí, más que no necesitaban, no No estaban estaban, obligados no a. estaban obligados. Pero, por ejemplo, Claro, eso era diferente en España, Era una excepción, era una excepción. porque sí, sí, cuando nos mudamos a pero España, sí, trabajé con sí, gente, yo tenía compañeros que ujú. graduaban lunes, pero ellos estuvieron obligados. Sí, claro, pero si Y- me permites para terminar un momentito la idea, Gustavo, es que
O sea, lo que trato de decir es, La hay que idea, ver sí, con sí. atención que esas personas que han venido de una situación de extrema necesidad en algunos casos, cuando van a las fuerzas militares, además no van precisamente con una conciencia profunda de lo que es correcto y lo que no es. No, no, ellos van a obedecer porque ese es su medio para poder lograr la satisfacción de sus necesidades básicas y probablemente las de su familia. Y eso ha pasado por varias generaciones, ¿ok? Entonces eso es una desviación muy importante y es una debilidad para las fuerzas militares también, porque justamente, ¿por qué tienes que ir a buscar gente para meterlo en las fuerzas militares? Porque no tienes suficientes, a pesar de que puede haber mucha necesidad, no tienes suficientes, ¿ok? Y los que tienes no son del mejor nivel ético, cultural, etcétera. Entonces hay una dinámica social allí que creo que es importante analizarla en algún momento y bueno, pues ver las implicaciones que eso pueda tener, probablemente respondiendo a tu pregunta inicial o a tu reflexión inicial de, oye, es que Venezuela no se ha visto involucrada en guerras después o sea, de la separación de la Gran Colombia. Bueno, probablemente también tiene que ver con las características del venezolano como tal, o sea, se dice, pues, o sea, es la gente más feliz. Bueno, no porque tenga todo de maravilla, sino simplemente porque efectivamente es una forma de comportarse, ¿no? O sea, una actitud ante la vida, ¿no? Pero Ahora, bueno, nada, quería dejar esto eso. que apunta Lourdes es importante, fíjate. La, en Venezuela, en efecto, no ha habido una casta militar elitesca. Nunca existió. En el caso de Venezuela, sí hubo en algún momento una carrera militar cuando estaba el almirante Larrazábal, etcétera, en aquellas épocas un poquito más allá. Sí había una distinción de clase un poquito, en tanto que el alto mando militar pertenecía a la clase media, media y media, media alta, no a la clase alta. En Venezuela nunca, que yo sepa, no recuerdo, que la clase alta se haya visto envuelta en la carrera militar. Eso es diferente. Un paréntesis, hay sospecho que tiene que ver que Ajá. al no estar involucrada en ninguna guerra en casi 200 años, no ha hecho falta, digamos, que traer a todo el mundo, porque cuando hay una No, no, guerra, toda la sociedad se involucra. O sea, en no lo Ucrania, sé. en Ucrania están peleando, eh, eh, Claro, eh, estás peleando para defender a tu país. Hay una exa- diferencia, porque hay una agresión muy grande, ok, pero ok, también pero pero igual, digamos, si Colombia en algún momento hubiera invadido a Venezuela, digamos, el país se hubiera unido y la gente se hubiera involucrado más con... yo sí creo que hay razones que pues, se pueden estudiar y creo que hay varios tratados sobre este problema. Hay un libro bien bueno, pero no recuerdo ahora el nombre, luego lo voy a recordar, que tiene que ver, que analiza todo este tema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, Colombia, que es un ejemplo bueno que dar, sí ha tenido el ejército colombiano, sí ha tenido en sus filas, porque hay que diferenciar, eh, ¿verdad, Lourdes? Entre los oficiales, la oficialidad y los soldados. O sea, en Venezuela, ser soldado es una manera de ganarse el pan. ¿Me Efectivamente, y explico? perdona, sí, miro, totalmente de acuerdo contigo y justo iba a decirle a Gustavo que avalando lo que tú dices de esa casta militar, y ojo que no es un tema que yo estudio en profundidad, pero sí conozco gente militar oye, he observado un poco esto. Ahí hay que diferenciar la gente de mayor nivel cultural que uno ve metidos en las fuerzas militares son asimilados, no son militares Sí, de carrera. no son militares de carrera, son asimilados. Por ejemplo, personas que van a la universidad y una manera de terminar la carrera en la universidad es asimilarse. Una información previa. El primer graduado de la universidad fue Eduardo Martínez, que fue almirante, que era un almirante. O sea, que Bueno, fue un militar, el primer graduado de la universidad, antes del primer ingeniero, porque yo estudiaba conocí, computación. eh, ¿ah? bueno, yo en Venezuela conocí unos cuantos militares
yo conozco asimilados también otros cuantos, pero yo no estoy tan seguro de eso que los principales, no sé si entendí bien que los principales rangos de los militares son gente asimilada. Yo conozco militares de carrera que lo que No, estudiaron no, es no. en Venezuela. No sé si la estadística No, confirma no, eso, no tengo ni no, idea. Emiro, digo, no, Arturo, eso no es lo que estamos diciendo. Es decir, no es que los que son de alto rango sean asimilados, no. Lo que estábamos comentando es, generalmente los que tienen un nivel cultural alto suelen ser asimilados, que no es lo mismo que decir los que tienen altos rangos militares sean asimilados, no. Tú puedes hacer carrera militar y llegar a altos rangos militares, ¿ok? Pero eso no te garantiza que tengas el mejor nivel cultural. Entonces, por eso yo lo que planteaba en preocupación, y creo que Miro iba por esa línea, y perdón que intervenga nuevamente, es que efectivamente esa gente no tiene las bases sociales, éticas, políticas, etcétera, que Jorge nos puede hablar en detalle filosóficamente y que vienen a ser fundamentales, y por tanto su actuación pues es frágil en esos pilares. Es Eso, más, en el caso de el comandante Arturo, este, eh, él, una de las estrategias importantes que logra es quitar toda esa alta plana militaridad que había además sido educada casi toda haciendo posgrados en los Estados Unidos, porque los militares antes iban a hacer sus posgrados a los Estados Claro. Unidos, ¿verdad? Entonces, él agarra toda esa plana militar, ¿verdad? Y la pasa a retiro y agarra a su grupo. Recuérdense que ese golpecito venezolano fue un grupo de tenientes coroneles, no de alta, no de generales, no de etcétera. Ese golpe Los fue un golpe comandantes. y de comandantes. Entonces, esos comandantes, él agarra y pone a esos comandantes, los asciende y hace toda una línea militar nueva. O sea, o sea, son dos temas distintos. Claro, estoy saliéndome del tema original de nuestra charla, que era por qué la gente va a la guerra. Pero bueno, Bueno, pero, no, hace rato nos salimos de eso. O pero sea, el tema que a mí sí me y yo, preocupaba, el tema que a mí sí me preocupaba, y yo creo que es un tema que sí es de Big History, es, de nuevo, la gente va, es una imprenta genética, la, esa necesidad de ir a la guerra o no. Hay el señor ahí este como decía John Green, yo creo, ahí bueno, hay un yo tema. creo que nadie sabe, nadie lo va a saber nunca, pero yo creo que es mejor pensar que no es genético, porque Pero no, porque wishful decía, thinking no porque sirve. hay mucha Wishful gente, thinking no no, porque sirve. hay mucha gente que, bueno, y lo decían, que piensa, está en nuestra naturaleza. Entonces, decían, eso puede llevar a un No puede hacer nada contra ello, o sea, sí, no puede hacer nada No, para claro, evitarlo. no, a una no es profecía cierto. autocumplidora. No es cierto porque fíjate, quienes argumentaban en un momento en la historia sobre el proceso civilizatorio, ¿te acuerdas de ese término? Precisamente cuál era la teoría del proceso civilizatorio. Que nosotros somos unos animalitos feos, incontrolables, somos unos bichos malintencionados, pero el proceso civilizatorio nos controla, nos hace, Bueno, etcétera, etcétera. creo que es lo que dice que Hobbes, el punto de vista de Hobbes. Ese es el punto de vista de Hobbes, exactamente. Que entonces, y el punto de vista de Rousseau era no, el otro. El punto de vista de Rousseau, que tampoco lo comparto, no comparto ninguno de los dos, pero en particularmente no comparto el de Rousseau, es el de el buen salvaje, que coño, todos somos amorosos, maravillosos y Bueno, bellos. o Y sea, eso yo he otra visto a los gente. carajitos pelearse un montón y también los indígenas se peleaban un montón. Y sí, yo lo de No, Rousseau. no, yo no creo en esa tesis del buen salvaje. Pero en todo caso, cuando sí ves a los comportamientos de los prehomínidos, okay, cuando sí ves a nuestros primos, a los apes, sí hay una parte importante que creo Sí que hay en eso agresividad, pero de sí, ahí a no, no, guerra pero hay otra organizada. cosa. No, no, hay otra cosa importante y en algunas especies más que en otras, por ejemplo, los baboon, creo que son más agresivos que los No, no. chimpancés. Ah, bueno, perdón, O, no, no, ok, sí, baboons, no creo. bonobos. Los, Ok, pero No, no, entonces, no, los vamos, bonobos son los vamos. pacíficos.
No, los bonobos ¿Ah? son los pacíficos, los baboons son los que creo que son más agresivos, los mandriles, por ejemplo. El punto allí es que los, digamos, estos, eh, al otro, ellos tienen su grupo, ¿verdad? Ellos Claro. tienen su sociedad. Y quien trata de ingresar en esa sociedad o un ajeno que llega a esa sociedad no es bien recibido. ¿Ok? Entonces hay ese sentimiento gregario que es como de protección a mi grupo y de protección contra el otro grupo, Y de ¿no? Luego, agresión al otro grupo. O de, sí, luego bueno, tienes o de otro todo. Y de comportamiento protección contra interesante, mucho más primitivo, pero de los mamíferos, que es es el problema de los alfa males, el problema de los alfa, de la forma en que los machos dirigen a las hembras. Tú agarras un grupo de leones. Y es muy raro, pero existen grupos de leones donde hay hermanos que dirigen al grupo. Pero es muy raro, la mayoría de las veces hay un macho alfa. Ya, Incluso ya. estaba O sea, viendo un ¿cómo se programa en organiza el... la sociedad? Bueno, Claro, y sí, de hecho aquí esto entra, esto de si es la evolución o no. Hay toda una área que se llama psicología evolutiva que, sí, sí, que viene de la sociología y bueno, eso le podríamos dedicar toda una sesión porque también es hay controversia al respecto sí, son muy y controversiales. no podemos resumirlo en 5 minutos. Pero lo que sí, bueno, para cerrar, o sea, a mi modo de ver es que eh, eh, políticos o líderes de grupos pueden crear sentimientos de grupo tan fuertes que bueno, cuando crean bueno, una revolución o una guerra, que la gente está dispuesta a matar a otros, a otros humanos. Y bueno, que Yo creo que Arturo, Arturo, hay un grupo, perdón, hay un grupo en nuestras sociedades que yo creo que sí, en caso de necesidad, nos llevaría nos podría llevar a muchos de nosotros en defensa de ese grupo a la violencia. Y es el grupo familiar. Sí, Si a tus hijos, tú ves amenazados a tus hijos, sí, seguro que sale la parte violenta de que tenemos cada uno, ¿no? sí, sí, Yo creo, ¿eh? En sí. muchos casos. No sé si ustedes han visto o han oído hablar de una serie, bueno, bueno, es un videojuego original. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Eva, y me has hecho acordar de algo que voy a compartir rapidito en mi pantalla. se fue Incluso una de nuestras, se fue. a personas Lourdes se fue. que no seríamos capaces de Ah, no, matar por un país o por un grupo Ok. religioso, o que no nos Ah, sentimos capaces de eso, ¿Han oído hablar de con el grupo esta, familiar. bueno, aquí es el juego, Esa no, pero la serie es muy buena, de hecho, yo la vi sí, completa. sí, yo vi la serie, yo no he jugado al juego, Ujú. pero no solo vi la serie, sino que Una de las dos cosas. escuché el podcast. Y en el podcast hecho por los creadores, que este Craig Mason es el que hizo también Chernobyl, Mm. que es buenísima, es una de las mejores series que he visto. Comentaban que el tema, un tema para ellos era, bueno, aquí hay un señor que protege a una chica y que tener tanto amor, quererte defenderla tanto, a él le lleva a la violencia contra otros. Y en el podcast lo decía clarísimo, ahora me costaría mucho tiempo encontrar, pero decía prácticamente lo que tú acabas de decir, Eva, que por defender y ellos decían, a veces ha habido más violencia por tanto amor a un grupo. Bueno, y luego el otro que leí hace poco que hablaba de eso era Arthur Koestler, bueno, en varios libros, pero el que leí hace poco era este, y también hablaba de cómo, eh, eh, bueno, en este resumen no lo comentan, pero tanto aquí como en The Ghost in the Machine, él habla de cómo
la mayor cantidad de muertes viene por querer mucho a una tribu, no a un grupo, ¿ok? Que, bueno, lo puedes llamar tribu si quieres. No tanto por violencia individual, sino por violencia grupal, digamos. Ok, bueno, creo que No, voy- hay un Sí, comentario, Gustavo, perdón. Fíjate, pensando un poco en tu presentación de Big History y este tema de la violencia, de dónde viene y todo. Bueno, Yo creo aclaro, yo me salí en verano, no estoy dando Big History. no, 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 Este es como un extra, ¿ok? está bien, no está claro, pero tú estás, digo, pensando en tu charla, la que fuiste a dar a Filadelfia Ah, de perdón, ok, la, ok, de la conferencia. del fractal conceptual de las cosas que se repiten en escalas menores y se van viendo a escalas mayores. Yo creo que el origen de la violencia está en cada uno. O sea, Eva hablaba ya se me pierde el nombre de tu De la hermana, familia, Eva, sí. Dile. no, no, sí, pero tú le llamas Eva, pero Elvira. en nuestra Elvira. época, Elvira, eso, Elvira, exacto. Recuerdo que, o sea, el tema de la violencia, creo que la violencia más nuclear, más primigenia, está en cada uno. Yo no sé si ustedes han experimentado deseos casi de asesinar a alguien o de causarle un daño importante en un momento de rabia. Yo lo he experimentado. En situaciones que pueden ser absolutamente básicas, imbéciles, o sea, poco racionales. Yo he vivido situaciones, digamos, que no son extremas, sino situaciones cotidianas donde agarras una recherón con alguien por una cuestión que puede ser muy sencilla y he visto ejemplos de eso alrededor en personas por cosas igualmente nimias y para mí está el germen del asunto, nace allí. O tú lo puedes poner con un hijo, con un pariente o con una nación convocado por un político manipulador que logra amalgamar a todo el mundo en función de un objetivo grupal. Pero creo que el germen Arturo, está no en te cada oí quien. nada, me perdona, se me fue la internet. Bueno, pero un Oíste, ejemplo, Arturo, de eso sería cuando los conductores, como, Eso. como dice road rage en castellano, la rabia de los conductores. Sí, 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 Bueno, Ah, tal bueno, cual. sí. de hecho hay Millones de ejemplos. un corto de Disney con Stribilín, Con Ah, Tribilín. sí, muy con bueno. Con Goofy, con Tribilín. que Con se Goofy. Goofy, con Goofy. transforma, que es Goofy. súper Con Goofy. pacífico, pero Buenísimo, cuando buenísimo. está Sí, al volante se transforma, ¿no? Sí, sí, ese es muy sí, bueno. Trevilín, Goofy. Y Él mira le que, da pánico sí, pisar una exacto. Ese hormiga. es muy bueno. Sí. Sí, sí. Bueno, de hecho yo vi Me en gusta mucho. Caracas, cuando vivíamos allí, cerca de las Torres Simón Bolívar, puede ser, ahí en el centro, a un hombre que iba en como en un carrito por puesto, pero que no era carrito por puesto, sino que era para transportar mercancías, ¿ya? Y no sé yo era peatona, no sé qué situación se había producido, pero el hombre sacó un machete o sea, por la ventanilla, con su brazo izquierdo, y le empezó a dar golpes a su propio coche con el machete. Y yo decía, este hombre va a salir en cualquier momento y le va a dar a alguien con el machete. Bueno, son esas furias, a eso me refiero, esas furias básicas que hay miles de ejemplos de gente manejando, de gente en un automercado, en una cola enloquecida, que, bueno, aquella película famosa de los argentinos, la que son como varios capítulos de furia. Está este tipo que eventualmente pone Relatos una bomba, salvajes. teatro salvaje, exacto. Está el bombita, entonces este tipo le hacen algo y el tipo pierde la chaveta y va y hace una locura. Bueno, yo creo que a lo que iba, el germen de La esa cosa, violencia. de la violencia, está en cada quien. Ah, Hay personas menos contenidas y hay gente que es mucho más primitiva, valga Se puede la activar. redundancia, y se sí, activa sí. con la menor cosa, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí Bueno, está y el nacimiento y de todo. también puede haber muchas situaciones en que es una acumulación, ¿no? Es como un volcán en erupción. O sea, un volcán que como que puede ser que también debe haber casos de esos en que la persona está acumulando, ¿no? Hasta que explota.
La gota que rebasa el vaso. Aquí hubo una película que se llamaba La empresa perdona un momento de locura con Simón Ah, Díaz, que ya. era sobre Ah, ese tema. Y hay otra película esa americana que no esa recuerdo estará ahora a una cómo se llamaba, pero es un empleado, un burócrata. la de Estados Unidos creo que La te de Michael refieres Douglas, con Falling Michael Down Douglas, también. Sí, Falling Down que de Michael Ajá, Douglas. Falling Down de Michael Douglas. Sí. Ahora, exactamente. yo nunca vi la de Simón Díaz y Sí, sí, sí. esas No, películas yo tampoco. debe estar en YouTube porque muchas de esas películas de esa época están en YouTube hoy en día. Como, a ver. Pero yo ya tengo un documental para la semana, el sábado que viene, ¿ok? Vale, bueno. Bueno, Eh, yo tengo que marcharme. sí, Ya. sí, yo Un también. placer como siempre Un y comentario, nos un vemos, nos comentario, oímos la próxima semana. un comentario. Ok, Sí, chao, y Mira, chao, Eva. Jorge. Gustavo, mira, Yo Gustavo, creo Chao, yo que no yo buenos tengo días. también me la, voy a tener que ausentar, además de que de verdad que mi internet hoy es terrible, realmente yo creo que es mejor ausentarme porque lo que estoy es pasando dolores de cabeza, los oigo entrecortados, yo no sé si ustedes me oyen a mí bien, pero yo los oigo Sí, te así no se oímos puede bien, realmente. miro. Pero bueno, de todas maneras Bueno, ya estamos terminando. Pero menos mal. Jorge quería decir algo. Bueno, no, es que Jorge, realmente yo este miércoles hice una presentación sobre cómo la inteligencia artificial se potencia con la inteligencia natural, o mejor dicho, la inteligencia artificial debe verse como una potenciación de la inteligencia natural y no como eso está interesante. Una como un competencia. impedimento. Eso se grabó y yo tengo el video. Ah, No sé si, compártelo pero, pero yo y- te lo mando a ti y tú se lo partes al grupo. al ¿Ok? club. De acuerdo, sí, sí, sí. Tú Por se lo mandas supuesto. al club. Ok, Bueno, bueno. y Que por cierto, el tema que de por hoy lo cierto, elegí me disculpas. por los brasileños y se me ocurrió, bueno, que podría interesarles y por lo visto sí, porque se han quedado conversando buen rato. Ahora, una de las cosas que tú decías, y fíjate, ahorita que él mencionó inteligencia artificial, otra cosa que pensé en un momento en que estaba y que tú dijiste, bueno, pero si la gente no se rehusara por conciencia, lo que sea, o a ir a la guerra, lamentablemente estamos a las puertas y yo creo, soy de los que cree que en efecto, en este momento, la guerra de Ucrania es un laboratorio para eso, es el hecho de que poco a poco estamos entrando a una etapa de la guerra donde la guerra la está realizando los robots y la inteligencia artificial. Y entonces en sí ese creo. momento va a ser bien problemático porque a lo mejor para iniciar una guerra no vas a necesitar seres humanos y es un problema. Sí. Ok. Bueno, Interesante para analizar. sí, sí. Bueno, sí, Ok, exacto. Chao, chao. Pasa el video, Jorge. Gracias. Nos vemos. Así es. chao, chao. Bueno, un Chao. abrazo a todos. Un Hasta abrazo. Bye. luego. Chao.